Vamos a dar inicio a este segundo módulo del curso básico de técnicas aduaneras. Mi nombre es Marco Carlos Dorado Jiménez y voy a servir como su facilitador en esta actividad formativa. En líneas generales y ya en materia, debemos saber que las aduanas tienen al menos 5 áreas prioritarias de riesgo, las cuales se conectan estrechamente con la asignatura que vamos a desarrollar nosotros a lo largo de este módulo 2. ¿Cuáles son esas áreas prioritarias de riesgo? Bien sea el fraude comercial, el narcotráfico, piratería, el movimiento de armas o explosivos que atentan contra la seguridad y defensa, y lo que es protección del medio ambiente. Ese personaje que estamos viendo a la derecha ilustra perfectamente lo que las aduanas buscan combatir. Por ejemplo, miren, él lleva allí un sombrero de pirata porque él está trayendo medicamentos falsificados, que es lo que se ve en la parte inferior de esa imagen. De la misma forma, él lleva un loro, pues un ave en su hombro. Eso puede ilustrar también el tema de la piratería, porque es típico que en las películas de pirata tienen una de estas cotorras, una de estas aves en su hombro, pero lo que tratamos de identificar aquí es el tema de CITES o del convenio que protege a las especies que están en peligro de extinción, tanto de flora o fauna, y que las aduanas tienen que de alguna forma controlar o vigilar. De igual modo, este señor lleva en su mano un arma, lo cual naturalmente está controlado, está regulado, así como el movimiento de divisas o de dinero o de psicotrópicos o sustancias alucinógenas. Cuando decimos esto, quiere decir que están controladas y no prohibidas. De hecho, usted va al arancel de aduana y va a encontrar el código arancelario de la cocaína. Eso puede sorprender a muchos. ¿Cómo es posible que las aduanas tengan un código para la cocaína? Sí, lo tienen porque hay que vigilar el movimiento o esos flujos de comercio. Y por otra parte, puede ocurrir que un laboratorio está autorizado a importar esta sustancia con fines de investigación, con fines de desarrollar algún tipo de medicamento, etcétera. Entonces, lo que normalmente se hace en estos casos es que se tiene que tener identificado ese producto o esa mercancía para poder luego darle alguna licencia, algún permiso, algún registro y en definitiva controlar el movimiento físico de estos productos. ¿En qué se apoyan las aduanas? En este caso la aduana dominicana. Se apoyan estos 3 grandes instrumentos, a saber, su Ley General de Aduana, Ley 3489-53 o del año 53, su Ley de Aduana. Tienen el arancel de aduana que ha sido promulgado mediante la ley 146-00. También es de observancia, aunque no se menciona aquí, su código tributario 1192 y la normativa de valoración de la OMC. Esa normativa ha sido desarrollada a nivel local mediante el reglamento 3611 de valoración aduanera. Esto lo van a ver en el módulo 3, en el módulo siguiente. Ahora mismo nos vamos a enfocar en el convenio del sistema armonizado, que es en el que se basa o se estructura el arancel de aduana, el instrumento que vemos a la izquierda, el de la ley 146-00. Este sistema armonizado en el que se construye el arancel de aduanas de la República Dominicana entre el de muchos otros países, en su artículo 7 establece lo siguiente. La liquidación de los gravámenes arancelarios a que se refiere el artículo 6 de la presente ley se realizará sobre la base imponible del valor CIF, a saber, el costo de seguro y el flete expresado en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio oficial. ¿Esto a qué nos lleva? A identificar que en la República Dominicana, dentro de los 2 tipos de impuestos, es de tipo ad valorem. ¿Por qué? Porque está asociado a un valor y no al peso, no al volumen. Fíjense, entonces, con relación al cálculo de los impuestos, sepan que en la República Dominicana, de los 2 tipos posibles, o inclusive de los 3, porque también puede haber una forma de cálculo mixta. No es el caso que nos ocupa porque en materia arancelaria el cálculo de los impuestos va a ser a través de un tipo de impuesto ad valorem, directamente proporcional al valor en aduana declarado. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, yo voy a tener que dirigirme al arancel de aduana, que es ese libro que ustedes ven allí, para identificar cuál es el gravamen a pagar con motivo de la importación. Una vez que yo identifico ese gravamen, lo multiplico por el valor en aduanas que tiene la mercancía y eso va a resultar en el impuesto de importación. Para que ustedes tengan también una idea aún más amplia de cuál es la situación en la República Dominicana, digamos en cuantía o en cantidad de códigos arancelarios asociados a un gravamen cero, o sea que no pague impuesto de importación, tenemos al menos el 53.37% de todos los códigos arancelarios de su arancel tienen asociado un gravamen cero.
sin importar de qué país de origen provenga o sea originaria la mercancía, no importa dónde haya sido fabricada, más del 53% tiene asociado un gravamen cero. No va a pagar impuestos. Eso es algo bastante llamativo y hasta positivo, porque revela el acceso a mercado que le da la República Dominicana a los productos importados. En segundo orden de aparición nos encontramos con que la mayor cuantía estaría asociada a aquellos productos que pagan 20%, lo cual representa un 29.03% del todo el volumen de subpartidas de su arancel de aduana, no menos de 2.102 subpartidas. Estas subpartidas están asociadas a un gravamen de 20. Esto refleja de alguna manera lo grave que puede ser cometer un error en la clasificación, porque si nos vamos a una probabilidad o a una estadística, lo más probable es que ya que más de la mitad de los códigos tiene gravamen cero, usted va a declarar en una ubicación que tiene asociado cero pago de impuestos. Pero ¿qué tal si su producto realmente no está ubicado correctamente allí, sino que le corresponde a otro nivel arancelario? Bueno, lo más probable es que se incremente de 0 a 20%. Entonces, si usted hizo un cálculo del costo de importación basado en que no iba a pagar impuestos, ahora imaginemos lo que va a subir su costo de importación con el cambio del código arancelario por parte de las autoridades aduaneras. A eso habría que sumar la multa que se aplicaría en estos casos, que es el doble de lo dejado de pagar, más un recargo del 20%. En este caso hipotético, entonces estaríamos en una situación bien difícil, porque esa mercancía que inicialmente creíamos que pagaba cero, termina pagando un 220%, o mejor dicho, un 320%, porque habría que incluir también los impuestos legalmente exigibles. Entonces, de cero pasamos a 320% del tributo que corresponde pagar en estos casos. Para ponerle número a esto, voy a poner un ejercicio a continuación que es sobre una cámara, pero antes les invito a que descarguen el arancel de aduana y lo tengan abierto allí a mano, si es que todavía no lo tienen. En el aula virtual está este enlace para que ustedes descarguen el PDF con el arancel de aduanas. Como ya les había anticipado, vamos a ponerle número a toda esta realidad. Vamos a suponer que es una cámara digital. Esta cámara digital, cuando vamos al arancel de aduana, si quieren lo abren ahora mismo, ubiquen la subpartida 85258020, que comprende las cámaras digitales. En la columna 3 del arancel de aduana se establece que ellas pagan 20% de impuesto de importación. Ya sabemos entonces cuánto pagaría de impuesto de importación una cámara digital gracias a haber identificado su código en el arancel de aduanas de la República Dominicana. Entiéndase el 85258020. Pero ahí no termina la historia, porque también tenemos que dirigirnos al código tributario, porque en el código tributario puede usted encontrarse si el producto está o no exento del pago de impuesto, digamos en este caso el ITEVIS, o si requiere pues el pago del impuesto selectivo al consumo, que será un impuesto adicional, como sería el caso de todos estos productos que estoy mencionando. Estos productos que están allí pagan un impuesto adicional, es decir, además del 20% que dice el arancel, tiene que pagarse extra otro 20%. Entiéndase perfume, joyería, bisutería, máquinas y aparatos de acondicionamiento de aire, electrodoméstico con motor incorporado, calentadores instantáneos, microondas, los barbecue, etcétera, etcétera, etcétera. Y se incluyen, obviamente, las cámaras digitales. ¿Cómo vamos a ver esto en el Código Tributario, su ley 1192? Se van a dirigir a su artículo 375, allí van a ver un listado y en ese listado aparecen bajo ese código arancelario 85258020 las cámaras digitales con un gravamen de 20. Hay productos que tienen un gravamen de 10%, no necesariamente tiene que ser 20%, pero es importante que sepa que además de esto, de este impuesto de importación, puede ser que su producto tenga que pagar este impuesto adicional. Y como ya seguramente ese sí no les va a caer por sorpresa, el ITEVIS hay que pagarlo. Entonces, ¿cuánto nos darían los impuestos por importar esta cámara digital? Vamos a partir del supuesto de que la mercancía tiene un valor de $1.000. Sí, esta cámara digital le calculamos el 20%, son $200. Esos $200 hay que sumarlos al valor en aduana para hallar la base imponible del impuesto selectivo al consumo, que serían $1.200 ahora. Y le calculamos 20% de selectivo.
Eso resulta en $240 de selectivo al consumo. Estos $240 hay que sumarlos al valor en aduana y también hay que sumar el ad valorem, que nos totalizaría $1.440. A esa base imponible del ITEVIS le calculamos 18% y ese 18% representa un monto de 259,20 centavos. Estamos hablando de dólares, aun cuando esto se paga en pesos dominicanos, solamente con fines didácticos. Lo estoy mostrando en dólares para que ustedes sepan que la sumatoria de todos estos impuestos, $259,20 más 240 más los primeros 200, que era el impuesto de importación, totalizan $699,20, que equivalen al 70% del valor de esa cámara digital. Esto todo lo hemos podido averiguar antes de importar la cámara, porque nos hemos dirigido al arancel de aduanas para identificar el código arancelario. Todo esto se los cuento para que ustedes vean cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de este módulo y lo importante que este es para todos ustedes. Puede ocurrir que algún participante diga, no, es que yo no pienso hacer importaciones, yo solamente voy a exportar, no me interesa este tema de los impuestos y manejar el arancel. Estaría un error porque el que exporta tiene que saber forzosamente el manejo de su arancel, porque el código arancelario va a ir en la declaración de aduanas de exportación y tiene que identificarlo. Si, por ejemplo, él tiene que emitir un certificado de origen a su cliente, allí se va a especificar el código arancelario. Por otra parte, el saber, el manejo del arancel de aduana le va a permitir a usted poder identificar cuál es el código arancelario en el país de su cliente para identificar si su producto está afectado o no con un elevado impuesto y quizás negociar un precio más bajo si en ese país de destino el impuesto es muy elevado. Al igual que, disculpe, y al igual que para hacer la DUA de exportación, también necesitamos colocar el código arancelario. Sí, lo dije al principio, es importante porque a la hora de hacer la declaración de aduanas, entiéndase el DUA de exportación, allí hay que reflejar la subpartida arancelaria. Entonces, este es un conocimiento que no solamente va a ser útil para el que va a importar, sino para todo el que va a hacer operaciones de comercio internacional. Incluso aquel que va a hacer un regalo, porque usted compra a lo mejor un regalo a través de Amazon y cuando usted lo traiga por un courier, tiene que saber si le va a tocar pagar impuesto o no. Porque si ese producto pasa del umbral de los $200, usted va a tener que sacar esta cuenta para elegir si lo compra o no en Amazon o mejor lo compra en una plaza, en un mall, para ahorrarse el tiempo de espera y que a lo mejor termina costándole lo mismo o un valor bastante cercano. A mí me pasó con un teléfono celular que me salía más económico yo comprarlo en una plaza comercial el mismo día que esperar a que me llegara por Amazon, que me costaba muchísimo más, producto del peso fiscal o tributario de los impuestos que se deben pagar. Otra de las razones por las cuales esta asignatura es de vital importancia es por lo siguiente. Que lo que ven en pantalla, a través del chat, coloquen cómo llaman ese producto, o sea, qué nombre tiene ese producto, para que veamos las distintas formas de referirse a él. Me refiero a ese que está señalándose con esa lupa, ¿no? Entonces, en el chat colocan allí, mira, considero que ese producto es esto o aquel, y lo publican. O si este video luego se visualiza en YouTube, lo pueden colocar en los comentarios del video, porque yo se los voy a compartir más tarde. Volvemos entonces a la presentación y validamos lo que ustedes están diciendo, que efectivamente se le llaman palomitas o palomitas de maíz. Es el tercer nombre que aparece allí. La caja está tapando, vamos a decirlo así, la otra parte que dice de maíz. Pero fíjense cómo se le llama en América Latina, incluyendo Brasil. Tenemos toda esta serie de nombres. Fíjense, cotufa es el nombre que le dan en Venezuela. Pipocas, crispetas, chanchita, o sea, cabritas. O sea, hay infinidad de nombres y compartimos un mismo idioma, que es el español. Miren eso. Esa es una penosa realidad. Por ello, en el comercio internacional tenemos un gran problema si no tenemos un idioma codificado a 6 dígitos como el que nos ofrece el sistema armonizado. Vamos a hacer otro ejercicio de este tipo. A través del chat les pido que coloquen el nombre o cómo conocen ustedes esta fruta, cuál es el nombre que le dan en el chat o bien en la caja de comentarios. Coloquen el nombre y pongan pausa si están viendo este video en diferido o lo colocan de una vez ahora mismo en el chat, por favor. Quizás es más fácil si lo vemos así, porque ya le llamaríamos entonces guineo a secas, por decirlo así, o banana y ya. Aun cuando hay un grupo de países o de personas que le llaman plátano.
En el gráfico pueden ver los países que le denominan con distintos nombres. Por ejemplo, banana se muestra en amarillo. Vemos en un verde más intenso los que le llaman gualele. Plátano es un verde un poquito más oscuro y el color negro, que creo que es allí en Honduras, es donde se le llama mínimo, porque era un mínimo eran las exportaciones mínimas que se hacían, era de este fruto. Entonces son algunos de los distintos nombres que los países de habla hispana le damos a un mismo fruto. Esto naturalmente complica la situación porque si le llamamos plátano, el plátano es la planta realmente o este otro fruto que sería el que lleva ese nombre, pero hay países que le llaman plátano a lo que ustedes aquí conocen con el nombre de guineo o lo que, por ejemplo, conozco yo en mi país con el nombre de cambur o banana de manera mucho más generalizada. ¿Cómo resuelve la comunidad internacional, concretamente en el sector de aduanas y comercio internacional, este problema del idioma? Se resuelve a través del sistema armonizado. El sistema armonizado lo que nos va a permitir es darle una identidad arancelaria a este fruto, que es un nombre único, irrepetible, que solamente lo va a tener ese producto y que este mismo producto no puede tener N cantidad de códigos arancelarios. Para los efectos a nivel de 4 dígitos, la partida que clasifique este producto será la 0803. Esto va a ser aquí y en Pekín, literalmente, el nombre que va a tener esta fruta, 0803. Ya a un nivel más específico, tenemos que dirigirnos a un código denominado subpartida. La subpartida ya no es a 4 dígitos, sino a 6 dígitos o más. En pantalla ya vemos que la primera subpartida que se desdobla o se deriva de la partida 0803, que comprende las bananas, incluidos los plátanos, frescos o secos, tiene también una segunda subpartida que sería la 080390, que comprende todo lo que sea distinto a plátano. Entonces, si hablamos de plátano, entiéndase la fruta que tenemos aquí a la derecha, no a la izquierda. Ese plátano sería clasificado en la 080310, mientras que la banana o guineo se clasificaría en la 080390, sin importar si está verde, si está amarillo, aunque obviamente en aduana, cuando usted va a ver este fruto, va a llegar verde. Eso difícilmente va a llegar en un estado de maduración que cuando llegue, digamos, a la última milla esté ya podrido el producto. Este producto lo vamos a ver frecuentemente, por no decir en todos los casos, en un estado de maduración muy temprano, en este caso de un color verde, no así como lo vimos en la imagen originalmente, o sea, no en esta otra imagen. Siempre lo vamos a ver es así, cuando llegue por las aduanas, o llegue por los puertos o los aeropuertos inclusive. Además de esto, es importante saber que la Organización Mundial de Aduanas, que es la que administra este instrumento, ella nos ofrece una explicación de qué es lo que se va a clasificar en estas partidas. Desde ya tienen que saber que partidas son códigos numéricos de 4 dígitos. Eso que vemos en negritas, en la primera línea que dice 0803. Las subpartidas son de 6 dígitos o más. Aquí en República Dominicana he notado que le llaman indistintamente partida al código de 4 dígitos o al de 6 o al de 8. Eso es un error. El nombre correcto es subpartida, si son más de 6 dígitos. Y si son 4 dígitos, lo correcto es partida. Y subpartida si estamos hablando de 6 dígitos o más. Es vital que sepan identificar la estructura de codificación. Esto lo van a estudiar a profundidad en la unidad 3 de este módulo. La estructura de codificación, obtener este conocimiento equivale a tener un GPS para poder navegar internamente dentro del arancel de aduanas o dentro de una partida. Entiéndase el código numérico a 4 dígitos. ¿Cómo se lee este código? Este código, que en el caso de la República Dominicana tiene un máximo de 8 dígitos, en otros países pueden ser 10, 12, y yo he llegado a ver hasta códigos de 13 dígitos en otros países. Lo importante es que ustedes deben ya saber que la subpartida de sistema armonizado se compone de los primeros 6 dígitos. Esa identidad arancelaria es la que define o identifica un mismo producto en cualquier país o parte contratante de la convención del sistema armonizado. Las diferencias solamente pueden ocurrir a partir del dígito 7, 8, 9 o 10 o el que resulte, según sea la nomenclatura arancelaria de ese país. Pero tenemos la certeza que el código armonizado es a 6 dígitos. Los primeros 6 dígitos no van a cambiar, siempre van a ser
el mismo para ese producto en particular. Y no debería, por ejemplo, decir un país, no, es que en República Dominicana lo clasificamos en otra partida. No, amigo mío, si usted forma parte de la Convención del Sistema Armonizado, necesariamente o forzosamente, este producto tiene una identidad arancelaria que lo identifica en todos los países miembros de la Convención del Sistema Armonizado. Desde ya, sepan que les voy a dejar este video. Este video va a estar en la unidad 3 para que por favor lo visualicen. Este también va a estar disponible en mi canal en YouTube. Pueden desde ya hacer un print screen o pueden tomar con su cámara de su celular ese código QR para que tengan un fácil acceso a ese video donde se explica en detalle la estructura de codificación, cómo leer esos números y cómo se navega internamente en la partida. Bien, esta consideración es indispensable que sepan cuáles son las áreas o lo que sirve de base el sistema armonizado. Sirve de base para las políticas arancelarias y diversas políticas internas de los países. Por ejemplo, el arancel de aduana, que es la nomenclatura combinada, tanto estadística como arancelaria, tiene un propósito de servir como el principal instrumento de política comercial de los países. Por otra parte, como ya también estaba adelantando, la compilación de esas estadísticas, porque ¿qué tal si las aduanas a la hora de registrar el movimiento de los productos en el comercio exterior, un empleado de aduana que, digamos, es como yo, pues es natural de Venezuela, él registra en la estadística la exportación de cambur. Luego llega otro y registra exportación de guineo, otra exportación de plátano. Al final usted tiene una estadística que no es confiable. La manera de que esta estadística sea confiable es que esté apoyada en el sistema armonizado, que la estadística se reporte de acuerdo a esa subpartida que clasifica en este caso a las bananas, que no sería la primera subpartida que clasifica los plátanos. Esto también obviamente tiene un gran uso en lo que es la negociación a nivel comercial, tanto de compra-venta como también de los tratados de libre comercio. Porque cuando se negocian los tratados de libre comercio, lo que los países hablan no es de productos con su denominación comercial, sino de códigos arancelarios. Es la manera como se superan las barreras idiomáticas. El sistema armonizado, entonces, ya sabemos, es un andamiaje, es una estructura, como por ejemplo serían los huesos, los músculos, los nervios, todo, donde el arancel de aduanas de República Dominicana solo es una fina capa que está a nivel de la piel. Si le retiráramos el sistema armonizado, se vería así. Si queremos que el arancel de aduana tenga su solidez o su fuerza, tiene que tener el sistema armonizado dentro para que tenga su estructura. Sin el sistema armonizado, no tendríamos un arancel de aduana como el que tenemos. El sistema armonizado es el corazón, los músculos, las vísceras, todo, básicamente sobre lo que se construye la nomenclatura arancelaria combinada, que incluye obviamente la estadística. En términos generales, el sistema armonizado es el instrumento más exitoso en base a su aceptación. ¿Por qué motivo? Porque se aplica en no menos de 160 territorios o inclusive más, casi llega a 200 territorios y países aplicando el sistema armonizado a nivel mundial. La proyección más modesta indica que es un 98% del comercio mundial se hace en base al sistema armonizado. Fíjense que en el mapa siguiente podemos ver en azul todos los países que son partes contratantes de la Convención del Sistema Armonizado. Han firmado y se han adherido a este convenio. Fíjense que prácticamente es todo el planeta, más no todo el planeta, porque las regiones que vemos en amarillo son aquellas donde ellos no han firmado o no se han constituido en parte contratante de la Convención del Sistema Armonizado. Sin embargo, por ejemplo, vemos en amarillo algunos países de Centroamérica. Esos países, a pesar de no ser signatarios, ellos utilizan sistema armonizado para elaborar sus aranceles de aduana, porque, por ejemplo, pertenecen a alguna unión aduanera, a algún mercado común que su base de su nomenclatura es el sistema armonizado, y por ende estos países también utilizan esta nomenclatura, aun cuando no necesariamente tienen que ser partes contratantes. Ya habíamos dicho al principio que el sistema armonizado lo que nos ofrece es precisamente una identidad arancelaria, un lenguaje numérico codificado a 6 dígitos que nos permite darle a una misma mercancía a nivel de todos los países o partes contratantes una identidad, un nombre. Un mismo producto no puede ser clasificado en más de una subpartida del sistema armonizado. Solamente tiene una subpartida del sistema armonizado que lo identifica. Cuando usted, por ejemplo, va al arancel de aduana y dice, es que este producto tiene este código arancelario y también se puede clasificar acá y también en este tercer código.
Eso solamente indica una cosa, y es que está clasificando mal el producto. Si usted a la hora de clasificar no logra distinguir cuál es la subpartida a nivel de sistema armonizado 6 dígitos que comprende ese producto inequívocamente, usted está clasificando mal esa mercancía. Cuando ya hablamos de un código numérico, entiéndase una subpartida operativa nacional de 8 dígitos o más, allí pueden haber diferencias a nivel de esos dígitos, no a nivel de los primeros 6, porque los países tienen autorizado el hacer esa adecuación de su nomenclatura a partir del séptimo, octavo, noveno, décimo dígito y para allá. Sistema armonizado, entonces, ¿qué es? Esa definición la vamos a encontrar en el artículo 1. No lo voy a leer ahora, pero ustedes deben leerlo después, porque en el artículo 1 van a encontrar también la definición de nomenclatura arancelaria. Esta es una pregunta que sale en el cuestionario, creo que el número 1. Bueno, fíjense, en este punto lo que yo les pido es que por favor se dirijan al artículo 1 de su convención del sistema armonizado, que está anexa o está ahí publicada junto con su ley 146-00, que es el libro que vemos a la izquierda. Eso está en digital en el aula virtual. Esa definición les va a permitir a ustedes distinguir qué es arancel de aduana o nomenclatura arancelaria, que es lo que vemos a la izquierda, y qué es sistema armonizado, lo que está a la derecha. Sistema armonizado es, digamos, el andamiaje, la estructura donde está montado el arancel de aduana, porque el arancel de aduana, como dice esta definición, lo que persigue es hacer la percepción de los derechos arancelarios, el cobro de los impuestos. Mientras que sistema armonizado es la nomenclatura que comprende los códigos numéricos, las notas de sección, de capítulo, notas de subpartida y las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. A veces los participantes se confunden, ven esa definición que está en pantalla en el repertorio de salida y eligen esa definición como la definición de nomenclatura arancelaria. No, esa es la definición de sistema armonizado. La que está aquí es la definición de nomenclatura arancelaria, esa que ven ahora mismo en pantalla. No pueden elegir la otra porque la otra es del sistema armonizado. Entonces, les estoy comentando los errores típicos que cometen los participantes cuando responden los cuestionarios en la plataforma, para que ustedes no lo cometan, por favor. Entonces, además de eso, tenemos las notas explicativas del sistema armonizado. Si estos son 2 tomos bastante densos, aquí vemos 5 tomos aún más densos. Estos son los que recogen la interpretación oficial del sistema armonizado por parte de la Organización Mundial de Aduanas, por parte de la OMA. Esto no se derivan consecuencias jurídicas de su lectura. Pueden acudir al artículo 4 de su ley 146-00 y ahí claramente les dice que las notas explicativas son la interpretación oficial que el sistema hace la OMA y por ende es una herramienta indispensable para ustedes poder tener la mayor certeza a la hora de clasificar. Sin embargo, la aduana no puede, apoyándose en las notas explicativas, multarles. No puede hacerlo porque no se derivan consecuencias jurídicas de su lectura ni determinan clasificación, porque la clasificación la determinan los textos de partida, notas legales y no unas notas explicativas y no los títulos de las secciones o de los capítulos. En cuanto a la estructura, que es lo que nos decía ya la definición que teníamos en el artículo 4 de la Convención, es un sistema armonizado que se compone de 21 secciones, tiene 96 capítulos y en sexta enmienda son 1.222 partidas. Si lo comparamos con la cantidad de partidas que teníamos en quinta enmienda, la versión del sistema armonizado del 2012 eran 1.224 porque se crearon 3 subpartidas, se creó una partida nueva y se eliminaron 3 partidas en lo que fue quinta para sexta enmienda, con lo cual resultó un total de 1.222 partidas. En cuanto a la cantidad de subpartidas, son 5.387, eso es en base a sexta enmienda, porque en quinta enmienda, que era la versión anterior, eran 5.205, es decir, un número menor de subpartidas. Y las 6 reglas generales. Esa cantidad de capítulos que, por ejemplo, se muestra arriba, que son 96 capítulos, son los capítulos que actualmente están en funcionamiento en el sistema armonizado. Porque si usted abre el libro y se va al último capítulo, lista 97. Usted puede entrar en confusión y decir, bueno, son 97 capítulos. No,
son 96 en funcionamiento porque el capítulo 77 está en blanco, está reservado para una futura utilización. Hay aranceles de otros países que en lugar de tener 97 capítulos como los que se listan en el sistema armonizado, siendo solamente 96 en funcionamiento, existe un capítulo 98 y un capítulo 99. Aranceles de otros países que yo he visto que tienen unos aranceles con inserciones de capítulos extra. El arancel de Canadá, el de Estados Unidos, el arancel de Venezuela, el arancel de Colombia, Perú, Ecuador, el arancel creo que de Brasil, si no me falla la memoria. Son aranceles que insertan capítulos adicionales para incluir ahí los regímenes aduaneros especiales. República Dominicana no ha elegido abrir esos capítulos. Respecto a las 6 reglas, es importante que estudien desde ya las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Allí les estoy dejando el enlace a las notas explicativas, que es la interpretación oficial que hace la OMA de estas 6 reglas. Coloco esa imagen de este personaje con un bate en las manos entrando a un play, porque siempre me encanta hacer la analogía de imaginemos una persona que jamás ha visto un juego de pelota, nunca ha visto un juego de béisbol, le dan un bate, él no sabe cuáles son las reglas de ese juego y le dicen, tenemos que ganar este juego. ¿Qué creen ustedes que va a hacer este señor con ese bate cuando entra al play y el pitcher que está montado en el montículo le lanza un objeto contundente, entiéndase la pelota o la bola? Cuando el pitcher le lanza esa bola, este caballero va a agarrar ese bate y le va a partir la cabeza al pitcher, porque él no ha visto nunca un juego de pelota y no sabe las reglas. Lo mismo le va a pasar a ustedes si pretenden clasificar mercancías en el sistema armonizado sin conocer las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Entonces, desde ya tienen que leerse esas 6 reglas. Están tanto en su ley 146-00, ahí están las 6 reglas, pero por favor, léanse las notas explicativas de esas 6 reglas que les estoy dejando en el enlace. Si quieren, hagan ahora mismo un print screen o lo hacen después cuando revisualicen este video, pero ya saben, eso es indispensable para que no anden dando batazos, rompiéndole las rodillas y la cabeza a la gente cuando usted lo que tiene es que clasificar un producto en el arancel de aduana. Las 6 reglas se las listo acá, no las voy a explicar ahora por razones de tiempo y además que esto es algo que ustedes van a analizar a profundidad en la unidad 4. En la unidad 4 es cuando ustedes van a ver la estructura legal del sistema armonizado y allí es donde van a profundizar en lo que son las 6 reglas. Pero desde ya tienen que irse estudiando esas 6 reglas. No tienen que esperar a la unidad 4 para hacerlo. Ya de hecho les estoy dejando el link para que por favor vayan analizándolas, las vayan estudiando. Si tienen preguntas, si tienen dudas, tenemos un foro en el aula virtual de preguntas o sugerencias inclusive, porque si tienen sugerencias pueden publicarla allí, siéntanse libres. Y si tienen alguna duda con las reglas, lo más lógico es que vayan al foro. Muchos van a querer irse al grupo de WhatsApp o llamar a un amigo o llamar a su agente de aduanas si usted es importador. No, vaya al foro, aproveche este evento formativo y aclare sus dudas. No tienen que esperar a que sea yo quien responda. Puede ser cualquiera de sus compañeros que ante la pregunta que se publique en el foro, si él maneja la respuesta, le colabore y le ayude. Si yo veo que nadie le responde, eventualmente me tocará a mí responderlo, aclarar esa inquietud o esa duda, o dependiendo del nivel de desafío, de complejidad de esa pregunta, bueno, yo podré perfectamente atenderlo. Estas reglas, en líneas generales, esto solamente es a nivel global, se caracterizan por establecer principios generales de clasificación. Cuidado con esto porque esto es algo que se les va a preguntar en el repertorio de salida. Esto va a aparecer en el cuestionario. Creo que el de la unidad 4 sí es que tenemos, aunque creo que tenemos en una práctica. Y si no, en el repertorio de salida va a salir esta pregunta. Una de las características de las reglas generales es 2 puntos. Y usted tiene que elegir esa primera opción que está ahí. Se caracterizan por establecer principios generales de clasificación. Esa es la opción que usted va a elegir. No me elija que tienen pleno valor legal. Sabemos que sí, pero eso es una característica de las notas legales, que eso lo van a ver en las guías de estudio de la unidad 4. Entonces, si se les pregunta cuál es la característica o por qué se caracterizan las reglas generales, por establecer principios generales de clasificación. Si les preguntan cuál es la finalidad de las reglas generales interpretativas,
No eligen la primera que está ahí, eligen la segunda, que dice, su principal finalidad es mantener un criterio uniforme de interpretación de la nomenclatura. Parece lo mismo, pero es diferente. Entonces, cuando ustedes tienen preguntas de selección simple o selección múltiple, los participantes entran en confusión porque dicen, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Si estamos hablando de características, es la primera, establecer principios generales de clasificación. Si se le está preguntando finalidad, usted elige la segunda, que es ese que está ahí, mantener un criterio uniforme en la interpretación de la nomenclatura y que deben aplicarse en un orden de prioridad estricto. Ese es el criterio. No puede saltarse regla 6 si usted no aplicaba las primeras 5 reglas y las primeras 5 en un estricto orden de numeración. No se lo puede saltar el orden de aplicación de estas 6 reglas. Si usted puede clasificar por regla 1, usted ya resolvió por regla 1, no es necesario, no resulta operante las demás reglas. Usted resuelve su problema de clasificación por regla 1. Esto que está aquí son tips para que ustedes puedan conseguir los 30 puntos de 30 en el repertorio de salida. Si no han visto este video, aquellos que llegaron tarde o sencillamente están inasistentes, lo más probable es que en estas preguntas van a perder 3 puntos, porque cada una de ellas va a valer a lo mejor un punto. Si les sale, lamentablemente va a perder esos 3 puntos, que son los que a veces hacen falta para llegar a 70, porque es una materia muy difícil. Aquí no pueden despreciar ni un solo punto, aquí hay que ganarlos todos, porque esta es una materia muy complicada. Ahora bien, esto que está en pantalla es cómo va a quedar el sistema armonizado el año que viene, porque el año que viene entra en vigencia la 7ª enmienda del sistema armonizado, porque este sistema sufre ciclos de revisión que en promedio son cada 5 años, hay un sistema armonizado renovado. Por ende, el arancel de aduana no vayan y lo compren, si es que no lo tienen ya, porque ese arancel ya el año que viene a la basura. Lo que vamos a usar es el arancel que se va a publicar a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Qué trae esa enmienda? Entre otras cosas, del total de 351 set de cambios. Por ejemplo, se crean 8 nuevas partidas. Ya yo les adelanté que en la 6ª enmienda, que fue la del 2017, se creó solamente una, que fue la 9620, si no me equivoco. Esa partida de sistema armonizado, versión 2017, ahora son 8 nuevas partidas que se van a crear, las que ven en el cuadro izquierdo. Se eliminan 2 por bajo volumen de comercio y también por una reestructuración que ha sufrido el capítulo 88 en cuanto a lo que son las partes y piezas de aeronaves. Asimismo, se crean o se insertan 369 subpartidas y se eliminan 147. Para nivel de detalle de cómo va a funcionar esta enmienda, en CATEGEFI estamos preparando una conferencia que creo que va a ser para el mes que viene. Estén atentos o atentas a las redes sociales de CATEGEFI, así como la mía, en Aduana, en Instagram, sobre todo, tiendo a publicar ese tipo de eventos, porque esa va a ser una conferencia gratuita, no van a tener que pagar. Entonces, si ustedes se apuntan, lo más probable es que van a poder ver en detalle lo que se refiere a la enmienda. Y digo en detalle entre comillas, porque esa actividad va a ser 2 horas y eso no da tiempo de verla en su totalidad. Voy a dar algunas pinceladas de cuáles son los cambios más relevantes. ¿Qué son las enmiendas al sistema armonizado? Están previstas en el artículo 16. Este artículo 16 establece que obviamente el sistema armonizado tiene que actualizarse, tiene que renovarse, y cuando se notifica antes del 1 de abril, entra en vigor el segundo año siguiente de esa notificación. Si se hace luego del 1 de abril, entra en vigor el 3er año. Lo que normalmente ocurre es que se notifica en junio, que es cuando se reúne el Consejo de la ONU. Por ende, el sistema armonizado, cuando sufre una enmienda, la recomendación se notifica en junio, julio, y entra al año y medio siguiente, digámoslo así, a los 2 años y medio, corrijo, que es cuando es el 3er año siguiente a la notificación de la enmienda. Para que esto se vea más fácil, ahí les voy a dejar este slide donde ven las portadas de las 6 enmiendas y ahora ven la portada de lo que va a ser o lo que es 7ª enmienda, la cual ven allí que entra en vigor el 1 de enero del año 2022, con un asterisco porque se hizo al año siguiente una modificación, pero que se insta a los países que la apliquen para el 2022 y no para el 2023. Pero es voluntaria, no es obligatoria aplicar esas correcciones menores que se hicieron. Lo más probable es que estén incorporadas para cuando se publique el arancel de aduana de República Dominicana el año que viene y que ya
entra en vigor conjuntamente el mismo año 2022. Esto más o menos sería una infografía que ilustra el recorrido que han sufrido las distintas nomenclaturas y los ciclos de revisión conllevan a estas 7 enmiendas al 1 de enero del año 2022. El antecedente inmediato del sistema armonizado sería la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Esta nomenclatura arancelaria de Bruselas data del año 1959-1960. Esta es otra pregunta que sale en el repertorio de salida. El antecedente del sistema armonizado data de qué año y le salen varios años. ¿Cuál va a elegir usted? 1959. Ese es el que usted va a elegir. Si la pregunta es, ¿cuándo entró en vigor el sistema armonizado? El sistema armonizado entró en vigor en 1988. Pero si se les pregunta, ¿cuándo entró en vigencia o se promulgó, mejor dicho, cuándo se promulgó el sistema armonizado en el arancel de aduana de la República Dominicana? Ya no sería el año 88, sino que sería el año 90 la opción que usted debe elegir. Entonces ya sabemos, sistema armonizado entra en vigor en el año 88 a nivel de todas las partes contratantes, pero se adopta o se incorpora en el arancel de aduana de la República Dominicana 2 años después, que es el año 90. Y si estamos hablando de cuándo entró en vigor la 6ª enmienda de sistema armonizado, la respuesta sería en el año 2017. Esto de los años tienen que tenerlo claro para cuando vayan a hacer el repertorio de salida, porque se les va a preguntar. Yo sé que esto es bien difícil porque a mí hasta se me olvida mi cumpleaños, pero es importante que ya ustedes sepan desde ya que esta infografía es obligatoria que se la embotellen, que sepan las fechas, porque si no van a perder puntos en el repertorio de salida en la parte teórica. Son 20 puntos que están en juego allí y que usted a lo mejor puede necesitar 2 o 1, porque yo les he contado que hay participantes que han quemado el módulo con 68 puntos. 69, había una muchacha una vez que quemó el módulo con 69 puntos. Usted dirá, pero por un punto, sí, por un punto. Un punto porque esta chica no hizo 2 tareas. Y de paso, cuando hizo el repertorio de salida, no sabía los años. Entonces, no, profe, pero yo puse 1990. Sí, hija, pero eso era de promulgado en el arancel de aduana de República Dominicana. Y la pregunta te decía, ¿cuándo entró en vigor el sistema armonizado? Y usted tenía que decir, entró en vigencia en el año 88, no en el año 90. No, pero es que yo creía que era en el año 2017. Sí, ahí entró en vigor la 6ª enmienda. Pero si la pregunta es, ¿cuándo entra en vigor la 7ª enmienda? Ya usted no puede elegir 2017. Tiene que decir que es el 2022. Entonces, dependiendo de lo que le pregunten, usted dice cuál es el año que va a elegir. Entonces, ya saben, esto es indispensable para que consigan todo el puntaje en el repertorio de salida, en la parte teórica, que son 20 puntos en juego. Esto es a grandes rasgos lo que es los capítulos que han sido tocados en 7ª enmienda. No voy a detallar nuevamente esto, ni tampoco voy a profundizar porque ya les anuncié que va a haber una conferencia en CATGEFI. También vamos a hacer otra en la Asociación Dominicana de Agentes de Aduana. Estén atentos a estos eventos. Yo en la región soy el representante de la empresa Sistema Armonizado Internacional, únicos autorizados por la Organización Mundial de Aduanas para distribuir sus productos. Si usted es agente de aduana o es empresa importadora y quiere tener esto, usted se pone en contacto con nosotros y nosotros con mucho gusto se lo facilitamos. Lamentablemente no es información gratis. Las notas explicativas se venden por parte de la OMA y sus agentes autorizados, como por ejemplo la empresa que yo represento, somos los encargados de vendérselos o revendérselos, porque ni siquiera revendérselos, porque es el mismo precio que está publicado en el Centro de Publicaciones de la OMA. Es el mismo precio exactamente que nosotros le damos a nuestros clientes. Entonces, ya saben, si quieren más información o quieren tener inclusive el sistema armonizado 7ª enmienda, con mucho gusto, pónganse en contacto con Sistema Armonizado Internacional o directamente con el Centro de Publicaciones de la OMA y que se lo manden desde allá, porque le va a costar lo mismo. Entonces, esta enmienda va a abarcar muchísimos capítulos, pero fundamentalmente los capítulos que han sido en mayor medida tocados son capítulo 84 y 85, que tienen que ver con las máquinas y aparatos. También fue tocado el tema de todo lo que es alimentos, preparaciones alimenticias, productos de origen animal o vegetal, así como el tema de los productos químicos. El tema de los productos químicos por un tema de control ambiental, de control de drogas, control de sustancias susceptibles de ser empleadas en la producción de artefactos explosivos, etc. Aspectos claves de las enmiendas, no nada más de la 7ª, sino de las enmiendas en general.
Bueno, atendiendo a criterios de seguridad alimentaria y protección del medio ambiente, el progreso tecnológico, porque obviamente el sistema armonizado tiene que actualizarse a medida que se dan los avances, aclaración de textos para la clasificación uniforme, porque si se detecta que están dándose problemas de clasificación que no es uniforme, a pesar de que las reglas generales lo resuelven, la OMA lo que hace a través del Comité Técnico del Sistema Armonizado es evaluar la posibilidad de hacer o incluirla en las futuras enmiendas. Y eliminación por bajo volumen de comercio. La eliminación por bajo volumen de comercio ocurre cuando, por ejemplo, a nivel de partidas, por 3 años consecutivos, se registra un volumen inferior a 100 millones de dólares. Entonces, si el volumen de comercio de esa mercancía es inferior a esos 100 millones de dólares, lo que hace el comité es que propone eliminar esa partida que alude de manera específica a ese producto. No quiere decir que desaparezca del sistema armonizado, porque se va a poder clasificar en otra partida que no es específica para ese producto. Puede ser una partida que normalmente es genérica. Entre los cambios, por ejemplo, tenemos para el futuro, lo que va a ser la séptima enmienda, la incorporación o creación de esta nueva partida para las impresoras 3D. Como las impresoras 3D cada vez ganan mayor dominio en lo que se refiere a la forma como se están fabricando, produciendo las mercancías. De hecho, en el futuro no muy distante, lo que va a ocurrir es que los contenedores, en lugar de llegar llenos de mercancías, van a llegar llenos de polvo. ¿Por qué llenos de polvo? Porque ese polvo va a ser el consumible que va a usar la impresora instalada en la empresa de alguien que necesite algo como eso, y en lugar de comprar el producto ya hecho, lo que va a hacer es que lo va a imprimir. Entonces, esta tecnología es algo que no es futurista de que va a pasar dentro de 1000 años, no. Ya se han impreso barcos enteros, edificios completos lo han impreso. Entonces, no estamos hablando de 200 años, esto está ocurriendo desde hace varios años atrás. Entonces, el sistema armonizado se ha actualizado y ha creado para el próximo año esta nueva partida que ustedes no van a conseguir en el arancel que está en el aula virtual, porque ese arancel está basado en sexta enmienda y esto viene para séptima, solo que yo he querido compartirlo con ustedes. Un ejemplo de estos bajos volumen de comercio que se han eliminado de quinta para sexta es la máquina de escribir. La máquina de escribir antes tenían una partida que era la 8469. Esa partida ha sido eliminada en sexta enmienda y entonces ahora quien quiera clasificar una máquina de escribir tiene que irse a la partida genérica, la 8472. Y dentro de la 8472, República Dominicana tuvo la genial idea de crear una subpartida para las máquinas de escribir. Y digo genial porque esto no tiene sentido. Si se elimina en sistema armonizado, ¿para qué creas una subpartida a nivel nacional? Si ese volumen de comercio de las máquinas de escribir es mínimo. No tiene sentido tener una subpartida para referirse a esta máquina de manera específica como máquina de escribir. Debería clasificarse como las demás máquinas de oficina y ya, y se acabó, porque el volumen de comercio es mínimo. Para séptima enmienda, uno de las eliminaciones de las dos que ya mencioné es precisamente esta del cambio, que se ha eliminado por bajo volumen de comercio. Esto usualmente tenía altísimos volúmenes de comercio porque es con lo que se hacen las baterías, pero este es un producto sumamente contaminante también. Entonces, la tecnología ha ido migrando, por ejemplo, a las baterías de litio, que son recargables. Entonces, estas baterías también suponen un problema cuando son desechos y la OMA, a través del Comité de Sistema Armonizado, junto con Basilea, han incluido para la próxima enmienda, que sería la séptima, una nueva partida que actualmente no existe en el arancel de aduana de la República Dominicana, que es la 8549. ¿Para qué? Para comprender todo lo que tiene que ver con chatarra o basura electrónica. Entonces, esta partida nueva lo que nos va a permitir es poder tener un mejor control de todo este tipo de basura tecnológica que puede llegar eventualmente a cualquiera de los países. La problemática, por ejemplo, con el tema de las baterías, se puede ver de alguna manera identificada la dimensión del problema a través de esto que afirma el Ministerio de Salud de Chile. Ellos dicen, una pila común gastada y arrojada al suelo contamina 3.000 litros de agua. Una de reloj, esa de botón, esa chiquitica, contamina 600.000 litros de agua. O sea, imagínense la magnitud del problema con esta basura tecnológica. Estas baterías no puede lanzarla usted a la basura junto con su desecho orgánico. Esto hay que contenerlo en un bloque de concreto y no permitir que se filtren al medio ambiente las sustancias químicas que tienen ellas en su interior. Fíjense que está esa frase que dice pequeña pero tóxica por dentro. Por eso es que el sistema armonizado de alguna manera se actualiza, se mejora progresivamente
para poder identificar este tipo de problemas y que así las administraciones y los países puedan implementar los correctivos. La partida actual donde se clasifican estas baterías desechadas o de desecho o basura es la 8548, pero ya a partir del año que viene lo que va a pasar es que se va a eliminar todo eso que hace mención de los desperdicios y desechos de pilas y baterías, y la partida genérica del capítulo 85 va a quedar así solita. 8548, partes eléctricas de máquinas o aparatos no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo. Atención con esa expresión que estamos leyendo allí. No expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo. Les pongo a ese personaje con un salvavidas porque de ese tipo de partidas, entiéndase genéricas, son las que tienen ese texto que dice no expresadas ni comprendidas en otra parte. Los que no saben clasificar en el sistema armonizado ni en los aranceles de aduana en consecuencia, se abrazan de ese tipo de partidas cuando no identifican dónde clasificar un producto. Es en ese tipo de partidas donde se produce la mayor cantidad de errores cuando se clasifica. Tienen que tener especial cuidado. Si usted cuando clasifique su mercancía termina en una partida como esta, lo más probable es que esté clasificando mal el producto. ¿Por qué? Porque ahí te dice, para que puedas clasificar en esta partida, es una condición sine qua non que no exista otra partida que comprenda tu producto. Entonces la persona tiene que leerse todo el sistema armonizado para descartar de que no exista de verdad una partida que comprenda su producto. Porque si de verdad existe una partida distinta, por ejemplo, 8548, usted está en problemas porque lo van a multar probablemente. Entonces, he aquí lo desafiante de esta materia, porque usted cree encontrar un código que comprende su producto, sobre todo cuando ve esa expresión de una partida genérica y usted clasifica mal. Esto que acabo de comentar es otra de las preguntas del repertorio de salida y del cuestionario, si no me equivoco, de la unidad 1. Creo que algo de eso sale allí. Entonces, ya saben que una partida genérica es aquella que tiene incluida en su texto la expresión no expresadas ni comprendidas en otra parte. Si quiere la teoría o la explicación más profunda de que es una partida genérica, está en el segundo párrafo de ese slide. Son aquellas que se caracterizan porque no atienden a ningún orden ni criterio precisos, están diseñadas para que no quede nada sin poder ser clasificado. Por eso es que nuestra compañera, cuando hace unos minutos afirmaba de que incluso lo que está por inventarse o por descubrirse ya está clasificado en el arancel de aduana y en el sistema armonizado realmente, porque es el sistema armonizado quien nos da este instrumento tan poderoso. Entonces, fíjense el texto de esta partida que analizamos hace un rato, que es partes eléctricas de máquinas o aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte. O sea, puede haber una parte que no se ha inventado todavía, que se invente mañana, y usted la va a poder clasificar ahí sin ningún problema. Eso es lo ventajoso del sistema armonizado. Entonces, si tenemos partidas genéricas, tenemos partidas específicas. ¿Quiénes son las partidas específicas? Las que no llevan esa expresión, no expresados ni comprendidos en otra parte. ¿Esto ha quedado claro? Porque es importante que esto quede, pero grabado en piedra, porque se les va a preguntar en el repertorio de salida. Otro dato importante y relacionado con el tema de las enmiendas es que cuáles son las razones por las cuales no se eliminan partidas o subpartidas. Y yo les había dicho que se eliminan, por ejemplo, por bajo volumen de comercio. Si tienen una partida, un volumen menor a 100 millones de dólares, durante 3 años consecutivos, esta partida va a ser candidata a ser eliminada. Pero hay ocasiones en que no se elimina a pesar de esa situación. ¿Por qué no se eliminan? Razones de que se debe vigilar o se debe controlar una mercancía sensible. Entonces, la aduana la deja allí. Otro caso, porque una parte contratante ejerce su derecho a veto y dice, no estoy de acuerdo con que se elimine porque resulta que esa partida comprende un producto nacional que a mí me interesa tenerlo identificado plenamente en el sistema armonizado. Con que solamente una parte contratante se oponga a esa eliminación, no se produce tal eliminación. Y el último razonamiento es si la eliminación pudiera afectar la estructura del sistema armonizado. Por ejemplo, estas partidas genéricas no se pueden eliminar. Supongamos que, mira, hay muy bajo volumen de comercio en esa partida 8548. Es menos de 100 millones de dólares.
Bueno, no se puede eliminar porque si no va a haber partes y piezas que no vamos a poder clasificar. Esos son parte de los razonamientos por los cuales hay partidas que, a pesar de no tener un volumen de comercio elevado, tienden a eliminarse. Entonces, dicho todo esto, y me quedo con este slide, preguntas, consideraciones respecto a lo que acabo de explicar. Seguramente están abrumados o abrumadas con todo esto. Así mismo como está la imagen, así estoy. Por eso coloco esa imagen. Porque el objetivo de esta primera videoconferencia no es más de que, mira, aquí hay gente que jamás ha oído la palabra arancel de aduana, que no sabe qué es sistema armonizado, nunca han abierto ese libro, no saben de qué va. Pero miren, yo creo que aquí ya todas las personas que me han estado escuchando durante estas 2 horas, o bueno, casi 2 horas porque ya tenemos 1 hora y media, mira, aquí ya saben qué es sistema armonizado. Bueno, jóvenes, para mí ha sido un gusto, un placer. Espero que esta actividad, a pesar del rush y de lo densa que fue esta introducción, haya sido de su agrado y hayan podido asimilar gran parte de lo que aquí se dijo. Y si no es así, bueno, ven el video más tarde. Bye, bye.